Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su canal al estilo Chef Roger. Hoy te voy a preparar un riquísimo desayuno completísimo. Me han solicitado en los comentarios que hagamos desayunos y decidí hacértelo uno completo como lo hago yo. Hoy vas a ver cómo desayuno y ya verás que es un desayuno lleno de nutrientes, completísimo, muy práctico. Lo puedes hacer diariamente cambiando algunas verduras y demás, pero está buenísimo en general. Recuerda que si te gustan estos videos déjame un pulgar arriba si quieres más desayunos. Y no te olvides, puedes comprar el libro de Te invito a mi cocina. Aquí abajo te dejo todos los detalles. Vamos a comenzar preparando un riquísimo licuado, que esto nos va a mantener satisfechos durante toda la mañana para que no andemos con antojos. Voy a estar utilizando una taza de agua que pueden sustituir por la leche que sea de su gusto. Un plátano que va a ser mi endulzante, por eso es que los compro ya negritos. Un poco de vainilla, una cucharada y nuestros ingredientes principales, que en este caso será amaranto, almendras, linaza y ajonjolí. Hacemos el licuado y les explico para qué nos sirve cada uno. Vamos a comenzar con el licuado porque es lo que podemos tener previo desde antes. Y de hecho la recomendación es que se hidraten las semillas una noche antes. Así en las mañanas ya estarán mucho más fáciles para licuar y van a soltar todos sus nutrientes. Vamos a agregar 2 tazas de agua porque voy a estar haciendo para 2 personas. Un chorrito de vainilla. Vamos a agregar nuestro plátano. Es uno completo para 2. Este nos va a dar mucho potasio, mucha energía y va a ser el endulzante que utilizaré para mi licuado. Voy a agregar 3 cucharadas de ajonjolí. Este nos aporta muchísimo calcio, el mejor calcio vegetal que pueden tener e incluso si lo comparas con el origen animal es buenísimo. Una cucharada de almendras, que son aproximadamente unas 10-12 almendras, que nos van a dar mucha energía, vitamina E, antioxidantes y también contienen calcio. Linaza. Esta, su característica principal es la alta concentración de fibra que contiene. Voy a agregar 2 cucharadas y tenemos la fibra para casi todo el día. Por supuesto, también contiene ácidos grasos y demás. Y por último, amaranto. Este es amaranto inflado. Voy a agregar unas 6 cucharadas y este nos va a aportar muchísima energía, mucha vitamina del complejo B. Esto lo dejamos remojar y lo vamos a licuar. Y esto simplemente lo vamos a licuar muy bien. Lo voy a acompañar con unos riquísimos frijoles, con un poquito de ajo, cebolla y 2 tazas de frijoles ya cocidos. El ajo y la cebolla de los frijoles los vamos a picar finamente. Con un trocito es más que suficiente y lo tenemos bien picadito. Vamos a preparar nuestros frijolitos. Aquí puse en una sartén bien caliente un poquito de aceite, pueden poner manteca. Si ustedes no tienen problemas con cuestión de triglicéridos y colesterol, realmente no hay un gran problema en utilizar manteca, que es lo que yo suelo usar normalmente. Ya que si tienen algún problemita de esos, pues sí, recomendaría otro tipo de aceites. Por ejemplo, de los mejores aceites a utilizar, pues es el aceite de oliva. Incluso ya está comprobado que se podría utilizar también para frituras. Entonces pueden hacerlo así y simplemente vamos a machacar hasta que nos queden chinitos. Ahorita vemos cómo nos quedan. Y bueno, así es como van nuestros frijolitos. Los voy a dejar que queden un poquito más espesitos, pero ya realmente están. Ya ajusté el sazón, más que listos. Y para nuestro plato principal vamos a estar utilizando blanquillos, calabaza y col. Estoy utilizando 2 blanquillos por persona, que esto puede variar muchísimo a su gusto. Yo normalmente suelo desayunar hasta 3. Vamos a partir nuestra calabacita. Yo suelo hacerla así, delgadita, para que se cocine realmente rápido. La col la vamos a desprender así en hojitas. Igual la pueden rallar, ustedes deciden. Yo porque quiero hacer unos platillos especiales con esta col. Vamos a lavar nuestras hojas y las picaremos. Y ahora sí, junté todas mis hojitas y simplemente las voy a picar. Me gusta hacerlo así como en rebanaditas, como si fuera cebolla. Y lo más finito que ustedes puedan. Yo suelo dejarlas así. Vamos a cocinar nuestros huevos. Simplemente ponemos un poquito de aceite. Yo ya en este caso sí suelo utilizar aceite de oliva. Vamos a poner nuestras calabacitas. Y de una vez podemos poner nuestra col o dejarla un poquito más. Yo como ya estoy acostumbrado a comer un poco más tierno, la voy a dejar otro ratito. Así que voy a dejar aquí 1 minuto o 2 que se cocine la calabacita. Y aquí pues ya podemos poner un poquito de sal y pimienta al gusto.
Todas estas cantidades, pues ya saben, ustedes las deciden. Luego por ahí me dicen en los videos que le puse mucha sal, pero bueno, ustedes deciden cuánta sal. Vamos a cavar nuestros huevos, ya saben, primero por aparte, para que no nos vaya a salir algún huevo malo y después se nos arruine todo. Y vean, ya tenemos más tostadita nuestra calabacita. Ahora sí agregamos nuestra col. Esta, aunque se vea mucha, ahorita se nos va a hacer poquita. Los huevos, sal, pimienta al gusto y simplemente los batimos. Aquí ya tenemos cocinada nuestra col y la calabacita. Ustedes deciden si la quieren dejar un poco más para que esté más suave o incluso doradita. Yo ya la voy a dejar así. Igual es cuestión de que uno ya está más acostumbrado al comerla así. Pondré un poquito más de aceite y vámonos con el huevito. Y simplemente lo podemos hacer como huevo revuelto o como tortilla. Ya ustedes deciden esas cosas. En lo que está eso, vean cómo ya quedaron mis frijolitos bien chinitos, listos para servir. Vamos con los huevos y ustedes también decidan. Los huevos se pueden comer tiernos, como los vemos ya aquí, más cocidos, bien cocidos. Esas variantes también son de cada quien. Yo lo dejo así, tapo y en lo que me sirvo y el calor residual ya van a estar listos. Ya tenemos listo nuestro desayuno, que vieron que fue realmente muy fácil. Si las semillas las ponemos desde un día antes es mucho más rápido, porque ya solamente en la mañana agregamos la fruta y licuamos y tenemos listo nuestro licuado. Servimos simplemente nuestra comida. Recuerden que si les gustan los videos es importantísimo que me dejen un comentario si quieren más desayunos así completos y nutritivos, fáciles de hacer, caseros. Pues ya saben, sus comentarios son muy importantes para que continuemos con nuestra serie. Tenemos un plato bastante sustancioso, tenemos muchos nutrientes. Yo todavía voy a coronar con un poco de aguacate para que esto esté todavía más completo. Y es bastante llenador. Con su licuado, con su desayuno así, vas a estar satisfecho toda la mañana sin ningún problema. Ustedes pueden agregar alguna salsita extra, como lo vemos aquí. Todo esto ya es a su gusto. Y créanme que con esto no hay necesidad de comer pan o tortillas si es que no lo quieren. O si lo quieren, no hay problema. Una tortillita, 2 tortillas con este tipo de desayunos está perfecto, porque vamos a estar muy bien nutridos. Que por cierto, este es mi desayuno del día de hoy, pero tengo muchísimas recetas de licuados. Aquí te voy a estar dejando un enlace para que los vayas a ver. Y también tenemos muchos platillos hechos en base de huevos, con distintas verduras, con queso, con otras variantes. Así que también lo puedes ir a ver por aquí. Mientras tanto, yo me voy a desayunar. Chao.